tal amigos? Bienvenidos a su espacio La Academia Opina. Hoy hablaremos acerca del método aula inversa. Para ello contamos con la presencia de Raúl Santiago Campeón, quien es docente en Ciencias de la Educación. Además, es profesor titular del área didáctica y organización escolar de la Universidad de La Rioja, España. Bienvenido. Gracias por entrevistarme sobre un tema de plena actualidad en prácticamente todas las escuelas y universidades del mundo. La verdad es que está consiguiendo una gran relevancia este tema. Justamente hablando de que esto es un término innovador, ¿a qué llamamos aula inversa? Sí, bueno, aula inversa o aprendizaje inverso consiste en cambiar la posición de las cosas que habitualmente se hacen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En lo que llamamos en el espacio grupal nos encontramos al profesor y a los alumnos, el profesor realiza una serie de explicaciones y se supone que hay una cierta transferencia del conocimiento en esas explicaciones. Por otro lado está lo que llamamos el espacio individual, donde el alumno que está solo en su casa está realizando una serie de tareas o deberes para supuestamente consolidar lo que han visto en ese espacio. Lo que vemos es que muchas veces esas explicaciones que se dan en ese espacio individual con el profesor realmente tampoco tienen mucho sentido, porque el alumno en el siglo XXI llega al conocimiento a través de otros medios, vídeos de YouTube, lo sabemos, videotutoriales, redes sociales, etc. Lo que se pretende entonces es que se cambien esos dos sitios, por eso se llama flip, o se llama al revés, es decir, que los primeros pasos del proceso de enseñanza-aprendizaje se produzcan en el espacio individual donde el alumno está viendo esos vídeos, trabajando unos contenidos, ¿para qué? Para que precisamente en el espacio grupal, con el profesor y los compañeros, se puedan solucionar sus dudas, trabajar de modo cooperativo, resolucionar problemas, trabajar en proyectos, etc. Es decir, cambiar los modos y los tiempos donde se producen los aprendizajes. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo hace que los docentes puedan captar esto para que indiquen a sus estudiantes? Sí, bueno, normalmente los profesores en un porcentaje muy elevado utilizan vídeos que pueden producir ellos mismos o vídeos que se pueden encontrar en la gran cantidad del almacén que es YouTube u otros servicios, ¿no? Entonces crean unos vídeos, unas piezas muy cortitas de aproximadamente entre 5 y 10 minutos y donde trabajan lo que en psicología del aprendizaje llamamos las destrezas cognitivas de orden inferior. Nosotros no pretendemos, los docentes no pretenden que con esos vídeos ellos lleguen al conocimiento absoluto sobre el tema, por ejemplo la fotosíntesis, sino que recuerden, conozcan, comprendan las bases para que luego el aprovechamiento en el tiempo en aula sea máximo, es decir, que se mantenga la atención porque el alumno ya llega con algún aprendizaje consolidado. Entonces, fundamentalmente es a través de vídeos y de herramientas de evaluación, normalmente basadas todas en tecnologías digitales. ¿Y a qué denominamos las técnicas didácticas? ¿Eso hablamos en el método tradicional o en el Bueno, se podría aplicar en ambos casos. Las técnicas didácticas son las cosas que hace el profesor habitualmente en clase. Muchos estudios, algunos liderados por el profesor Marzano en Estados Unidos, muestran que el 70% de los profesores le llaman técnicas didácticas a la explicación en clase. Nosotros creemos que la explicación es buena cuando se tiene que dar al momento adecuado y que el profesor tiene que utilizar otro tipo de estrategias mucho más interactivas y motivantes con el alumno para que se produzca la atención. Entonces se trabaja mucho el aprendizaje cooperativo, la enseñanza entre iguales, la gamificación, el mastery learning, la hora del genio, es decir, actividades que pongan al alumno en el centro del aprendizaje y no el profesor, que es el que habitualmente está explicando. ¿Y cuál es el papel del estudiante? ¿Cómo ellos refuerzan su conocimiento? Bueno, el papel del estudiante es eminentemente activo, sobre todo en las aulas universitarias, pasa de ser de un sujeto activo, pasivo que está escuchando algo que le están diciendo o tomando apuntes a participar activamente. Y el profesor, por tanto, se convierte en un dinamizador de aprendizaje. Deja de explicar siempre, todos los días, a todos los profesores, a todos los alumnos las mismas cosas y lo que hace es segmentar ese aprendizaje en función de las necesidades que tenga el grupo o cada alumno. Entonces el estudiante viene a ser como un papel clave, ya que él tiene que revisar los contenidos antes de Efectivamente, llegar a la clase. Es que el papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel clave es el del alumno, no el del profesor. Y si seguimos con el método tradicional, pues al final el que tiene el protagonismo es el profesor, que es el que explica. Efectivamente, si no se produce ese conocimiento previo a través de ese visionado de vídeo, o lecturas, o incluso podcast, realmente el aprovechamiento en clase no será el adecuado. Ahora, podemos tal vez diferenciar ya en términos, ¿cuáles son las diferencias entre el proceso, el método tradicional y el aula inversa? Sí, sí, efectivamente, se puede establecer una distinción clara. Y podemos decir que la máxima distinción es que en el modelo Flip Classroom, clase inversa, el aprovechamiento del tiempo de clase es absoluto, mientras que en el otro sabemos que los alumnos pierden la atención, pierden la concentración, se distraen habitualmente. ¿Por qué? Porque simplemente está llegando un mensaje de tipo unidireccional. Cambia radicalmente el planteamiento y muchos profesores que hacen flip
la primera pregunta que se hacen es ¿y qué hago yo ahora en clase? Porque como antes me dedicaba a explicar y la explicación ha pasado al espacio donde el alumno ha visto a través de un vídeo, tengo que imaginar estrategias, actividades nuevas para conseguir que el alumno afiance esos conocimientos y los pueda proyectar. ¿Y cómo consigue esto el docente? O sea, ¿cuál vendría a ser aquí la herramienta básica o la herramienta que impulse a que el docente pueda ya generar ese tipo de conocimientos? Bueno, aquí, para que eso se produzca, efectivamente tiene que producirse, en primer lugar, un interés por parte del docente. Entonces, en las instituciones en las que hemos visto que eso está impulsándose, tiene que haber, bueno, pues un movimiento de doble entrada, que desde la dirección de las instituciones se permita, pero que también haya un interés manifiesto por parte de los docentes. Cuando se produce, normalmente hay un éxito. Tiene que haber una formación y luego tiene que haber una aplicación en el aula. Y lo que a los profesores les resulta muy difícil es cohabitar con los dos modelos al principio, cuando siguen haciendo lo que hacían antes, que era explicar, e intentan introducir estrategias cercanas al modelo de clase inversa. Entonces hay un momento en el que tienen que eclosionar y ya radicalmente pasar al modelo de clase activa. Listo, cerramos amigos este primer espacio y regresamos con más de su espacio La Academia Opina. Amigos, estamos de regreso en su espacio La Academia Opina. Continuamos conversando sobre ese tema muy importante, el aula inversa. ¿Cómo pueden hacer los docentes que quieren ya empezar con este método? Claro, empezando ya estando ya con un tema tradicional. ¿Cómo ellos pueden empezar a actuar con las aulas inversas? Bueno, yo creo que lo más importante para que un profesor, un docente de cualquier nivel educativo dé el cambio al modelo de clase inversa sería ver lo que han hecho sus compañeros, ¿no? Unos compañeros, colegas, y podemos encontrar experiencias a lo largo y ancho de todo el mundo. Ahora el modelo de clase inversa está teniendo mucha presencia en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudamérica también, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, encontrar experiencias es muy fácil prácticamente de todos los niveles educativos y de todas las materias. Entonces, ese sería el primer paso, ver lo que se hace, y el segundo paso sería dar el primer paso. Y el primer paso es empezar a cambiar las cosas que haces habitualmente. Olvidemos de esa explicación sobre el sistema solar, sobre la fotosíntesis o sobre la conquista de la luna, y vamos ahora a empezar a que el alumno empiece a trabajar de una manera diferente para aprovechar el tiempo de clase de una forma también distinta. Sería el primer paso. El segundo paso sería crear el contenido, implementarlo no solo en un tema, sino en una asignatura, y luego ya a lo largo del curso. Es decir, es una experiencia que tiene que ser llevada a la práctica de una manera gradual. En el tema de las tareas extraclase, como se las denominaba, o sea, no se eliminarían, más bien se transformarían. Exactamente, esa es una buena apreciación, porque en muchos países, por ejemplo en España, me imagino que también aquí en Ecuador, se cuestiona mucho el tema de las tareas y los deberes escolares. Entonces aquí lo que estamos hablando son de unas tareas muy cortas, muy relevantes, y que además normalmente el estudiante las puede hacer sin necesidad de acudir a sus padres, que muchas veces es el problema que tienen en las casas, ¿no? Entonces son tareas cortas y relevantes. Aún así hay una modalidad que se llama el flip, o la clase inversa, dentro de la propia clase, en la que el tiempo de clase se divide entre el visionado de vídeos y el trabajo de una manera más activa. Esto lo hacen profesores que no quieren que sus alumnos vean vídeos fuera del colegio, o prácticamente no quieren que hagan tareas. Entonces esa modalidad se llamaría hacer el flip dentro del propio aula, dentro del propio centro educativo, que también tiene mucha relevancia. ¿La metodología cambiaría dependiendo de cada docente? Bueno, más que de cada docente, de cada materia. Hay metodologías, o sea, el flip no va a cambiar, porque en el fondo es hablar de espacios, del espacio donde el alumno trabaja de una manera individual y de una manera grupal. Pero cuando hablamos del espacio grupal, sí que estaríamos hablando de que hay metodologías muy distintas, como el aprendizaje basado en proyectos, o el estudio de casos, o el pre-instruction, es decir, el contenido propio de la materia, bien sea más científico, matemático, tecnológico, humanístico, se va a prestar a un tipo de metodología didáctica diferenciado. ¿Se puede tal vez aplicar esto en cualquier nivel de educación? Sí, no es que se aplique en todos los niveles, prácticamente desde muy pequeñitos, claro, lógicamente con los condicionantes que tienen niños de 3, 4, 5 años, sino también en la propia formación de los padres. Ya se hace flip con la formación de padres y madres en las escuelas, en la formación en las empresas, y es un movimiento que, bueno, lógicamente tiene más aceptación en la educación secundaria y en la universidad. Hay docentes que quizá ya aplican este método, pero sin tener un conocimiento previo. ¿Usted considera que este ya es un gran paso? Claro, hay muchos docentes que cuando les explicas en qué consiste la clase inversa dicen, es que esto ya lo hacía yo, precisamente por sentido común. Quizá no con el detalle o con las especificaciones que muchas veces nosotros hacemos, pero efectivamente ya lo hacen
por su propio interés, ¿no? Por el interés que tienen como docentes. Y tal vez los profesores que, digámoslo, un poquito más experimentados, mayores, por decir, ¿usted cree que ellos estarían dispuestos a hacer este cambio? Bueno, eso es una cosa que estamos estudiando, ¿no? Si el número de años de docencia, incluso la edad del docente, influye en que sea más proclive a hacer o no. Hay un elemento fundamental aquí que es el tema de la competencia digital. Y sí sabemos que las personas con mayor edad pues tienen menos competencias digitales, lo cual suele ser a veces un inconveniente a la hora de llevar a cabo el aula inversa. ¿Y considera también que todos los docentes están preparados ya para asumir este reto? En absoluto. Hay que dedicarle mucha formación, mucha mentalización y desde luego mucho convencimiento, porque por mucho que demos la formación, si no hay un convencimiento por parte del docente, nunca se llevará al aula. Y hablemos ahora de los beneficios. ¿Qué beneficios tendría esto para los docentes y para los estudiantes? Bueno, para el docente, más que un beneficio, al principio es un perjuicio casi, porque tiene que dedicar mucho tiempo a crear material, a formarse, a ver cómo va a funcionar. Pero luego con el tiempo son todos beneficios. ¿Por qué? Porque vas a trabajar mucho más personalmente con los alumnos. Eso es un beneficio mutuo. Es decir, si tú dejas de estar siempre explicando en clase a un grupo de 25, 30 o de 100 alumnos y esa explicación la sustituís por poder trabajar con ellos en grupo o individualmente, estás consiguiendo una cosa que todos los docentes queremos, que es la personalización. Y ese es el objetivo número uno, conseguir personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje al máximo. Ese es el máximo objetivo, aunque para ello haya que pasar por la etapa de la formación y de la experimentación. Para finalizar ya esta entrevista, estimado doctor, ¿usted cree que a futuro esta modalidad funcione o este tipo de modalidad de aprendizaje? ¿Cómo le ve usted a futuro? Yo creo que sí. No sé si le vamos a seguir llamando Flip Classroom, una aula inversa o cuál será la denominación, pero creo que todas las instituciones educativas tienen que dar el cambio hacia modelos de aprendizaje activos, porque el modelo de aprendizaje pasivo es fruto de la revolución industrial, de una educación que lo que pretendía era grandes masas de gentes que tuviesen prácticamente unos prototipos educativos similares. Vivimos en una sociedad ya no del conocimiento, prácticamente del posconocimiento, y lo que queremos son usuarios, individuos y ciudadanos autónomos que sean capaces de enfrentarse a problemas cada vez más complejos. Doctor, queremos agradecerle por su presencia. Amigos, hemos hablado sobre las aulas inversas, modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula, utilizando el tiempo de clase junto con las experiencias del docente para facilitar y potenciar otros procesos dentro del aula. Esto ha sido su espacio, La Academia Opina. Hasta la próxima.